Imperios y gobiernos del mundo. A lo largo de la historia del hombre, se han formado inmensos imperios dominantes de gran parte del mundo. El dominio militar y cultural que pregonaban estos imperios era sumamente aterrador. Las características de estos imperios era claramente que gobernaban con terror y crueldad, conquistaban tierras a costa de la vida de sus enemigos, realizaban invasiones con el único fin de ampliar su poder y territorio. Los líderes de estos reinos en su mayoría rebalsaban de soberbia y arrogancia, tenían el control de las vidas de sus súbditos y población en general. Pero dice el dicho: quien a hierro mata, a hierro muere. Estos líderes o reyes casi siempre acababan de la peor forma siendo traicionados. En el tiempo actual, somos regidos por gobiernos, presidentes y grupos de poder, pero al parecer las formas de conquista, conflictos sociales y bélicos no ha cambiado, solo se ha modernizado. De esto y más, hablaremos en este video. Grandes imperios se desarrollaron en la antigüedad, entre ellos tenemos al Imperio Sumerio, seguramente, el más antiguo imperio conocido, en el mundo antiguo. Abarcaron grandes territorios de la antigua Mesopotamia, fueron grandes navegadores de los ríos Tigris, Éufrates y el Golfo Pérsico, tenían un poder militar bastante respetado para su época, además que este imperio ya conocía la escritura. Enseguida le damos el paso al gran imperio de Babilonia, formado años después del gran diluvio universal, encabezado y gobernado por el rey Nimrod, quien contrae matrimonio con su madre Semiramis. Esta pareja serían los grandes promotores de la construcción de la Torre de Babel, el cual desafiaba la majestad de Dios. Esto trajo como consecuencia que Dios confundiera a los constructores haciéndoles hablar en diferentes lenguas, de tal modo que no se entendiesen ninguno con el otro, tal y como lo indica el libro de Génesis de la Biblia. Pues bien, bajemos, y una vez allí, confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos a los otros. Llegaría luego el legado del rey más conocido y poderoso, el rey Nabucodonosor II, conocido como el favorito del dios babilónico Nebo. Como siempre, el hombre desafiando a Dios, el rey Nabucodonosor invade Jerusalén en el año 597 a.C., en tiempos de los profetas Jeremías y Ezequiel. Antes ellos habían predecido la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. Por consiguiente, Babilonia se convertiría en el imperio más poderoso del mundo, al mando del rey Nabucodonosor. Ciertamente la soberbia de este soberano creció muy notoriamente, incluso desafiando a Dios, el cual indicaba que todo lo había logrado por la gloria de su mismo nombre. En ese tiempo el profeta Daniel, llamado Baltasar por los babilonios, descifró los sueños del rey, y le dio advertencias acerca de su comportamiento, indicándole que Dios tiene poder sobre el reino de los hombres. En tal sentido, Dios se manifestó a Nabucodonosor, convirtiéndole en animal durante 7 años, hasta reconocer a Dios, para luego morir de manera natural. Siendo sucedido por su hijo Evil-Merodach, quien muere a manos de Nebuzaradan, jefe del ejército babilonio. Luego el reino caería en manos de Belsasar, y finalmente pasa a ser invadido por el imperio persa. Ciro el Grande fue el rey del imperio persa, desde el año 559 a.C. hasta el año 530 a.C., conocido por su hazaña de abolición de la esclavitud del pueblo de Jerusalén. Fue el primer rey que defendió los derechos humanos en aquellos años. Lamentablemente fue derrotado por los ejércitos masagetas, al mando de la reina Tomiris. El imperio romano, quizá el más sanguinario y vil de los imperios de la antigüedad, tuvo un reinado de casi 500 años, gran perseguidor de los profetas de Dios, matándoles de diversas formas. El imperio romano fue el que asesinó nada más y nada menos que al Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificándole por predicar las enseñanzas del único Dios que existe en la historia. Debido a lo sanguinario que fue el imperio romano, se genera conflictos internos de tomar el poder, y este cae finalmente en manos de los godos, grandes invasores bárbaros de origen germánico y escandinavo, el cual se dividieron en reinos distintos. Por otra parte,
el último emperador romano de renombre, llamado Constantino, fue el que detuvo la persecución de los cristianos en aquella época, y legaliza el cristianismo, pero sucede algo oscuro en la religión en ese entonces. Se fusiona la religión romana y la religión cristiana, dando pase a la doctrina católica, que pregona en la actualidad. Este último emperador es derrotado por los otomanos invadiendo Constantinopla, su capital. Luego vendría la Guerra de las Cruzadas, promovida por la religión sacro-romana, otro engaño más para la historia. Los soldados que participaban en estas batallas eran engañados diciéndoles que sus pecados serían borrados solo por participar en esas batallas. Quizá el objetivo estuvo bien de hacer prevalecer la religión cristiana romana, pero de ninguna manera los soldados borrarían sus pecados. En aquellos años la religión que estaba predominando era la religión musulmana, a cargo de los turcos otomanos que habían tomado el control de la ciudad de Constantinopla. Para los años 1080 y 1100 se habían dado treguas que los regentes papales y feudales dieron de nombre, la tregua de Dios. Pero en tanta confusión, ambos mandos, tanto como los musulmanes y las cruzadas, se dedicaron a matar judíos, y ellos sí eran descendientes del verdadero cristianismo, ya que descendían de los hebreos y los antiguos hombres israelitas. Para los que sabemos de historia, y no nos dejamos engañar, sabemos de lo cruel que fue la Iglesia Católica con nuestros antepasados, a través de la Santa Inquisición, y el poder monárquico que tenían los papas y los feudales. Pero como los tiempos cambian, se instauró otro tipo de sociedad, y llega la burguesía con la ideología del capitalismo, instaurándose así los gobiernos burgueses con un presidente de la República, y dos cámaras de legislación, Congreso y Senado. Pero además dándoles autonomía de país. Todo este proceso inicia en Francia y se logra expandir en toda Europa, salvo países donde actualmente se mantiene la monarquía, que es el caso de España, Inglaterra y demás países europeos. En años posteriores surgen diversas revoluciones, la Revolución Industrial, que se dio en los años 1760 hasta el año 1840, durante el intermedio de dicha revolución, surge la famosa Revolución Francesa, dando lugar a los estados republicanos y a la democracia hoy conocida. En la actualidad hay un grave desnivel en los gobiernos existentes. Si bien es cierto que existen estados republicanos y democráticos, aún existen economías dominantes, tales son los casos de Estados Unidos, Rusia y China respectivamente. Las crisis sociales son de todos los tiempos, pero hay algunas que han llegado incluso hasta la guerra civil y guerra mundial. Dentro de este milenio existen algunos conflictos bélicos, tales son los casos, como la guerra de Vietnam, Irak, Pakistán, Afganistán, pero también existen conflictos sociales, tales casos son Francia, Inglaterra, Brasil, Perú, etc., este último con grandes tragedias porque ya hubo muertos durante las protestas. Si se han dado cuenta, en la mayoría de estos gobiernos, la disputa por el poder es la que causa la división de la gente, pero en todas las naciones o imperios, siempre estuvo la disputa de dominar el mundo y ser como Dios, al precio que sea. También debemos entender que la sociedad en la que vivimos está diseñada justamente para hacer el mal y dividir a la gente, y como alguna vez Jesús nos dijo: No piensen que vine a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Eso no quiere decir que Jesús sea violento, sino que la maldad de la gente crece cada día más y más, y siempre estaremos en conflicto a diario. Pero como la historia nos dice, estos gobiernos abusivos siempre terminan mal, porque la paga de la maldad es la muerte.